Semana está friolenta. Mientras cantaban, meditaban en las canciones. Y todas las canciones hablaron de Cristo. Cristo es nuestro Señor y solo en Cristo hay salvación y solo Cristo es quien puede transformar tu vida. Nadie más. Ni nosotros que es nuestro cuerpo, nuestra vida, ni nosotros podemos transformarlo. Solo Cristo puede hacerlo, ¿no? Gracias por las canciones, hermanos. Gracias por su tiempo también que se toman de prepararlo para adorar al Señor cada domingo de acuerdo al mensaje. Muy bien, nos vamos a ubicar en en Hechos, hermanos, disculpen, en Hechos capítulo 15, del 1 al 5. Ya, Hechos capítulo 15, del 1 al 5. Hechos capítulo 15, verso 1 hasta el verso 5. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por reunirnos un domingo más. Gracias Dios porque cada día tus misericordias son nuevas y cada día disfrutamos de esas misericordias también. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, durante la semana, pero quisiéramos en esta mañana estar aquí con un corazón limpio, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto también a escuchar tu palabra, Señor. Dejamos este momento en tus manos y seas tú dirigiendo, Padre, esta reunión y seas tú hablando a través de mí también, Señor, en esta mañana. Y que el mensaje sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 15 del 1 al 5. Disculpen, hermanos, mi mente está pensando en Gálatas, porque ahí vamos a ir a Gálatas, ¿ya? Pero primero hay que leer Hechos capítulo 15 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Muy bien, yo le he titulado al tema hoy día, hermanos, al mensaje: solo en Cristo hay salvación. ¿Ya? Solo en Cristo hay salvación. Quizás un poquito para entrar en contexto, ya la semana pasada Hugo nos compartió sobre el capítulo 14, ¿no? Ya la final del verso 21 en adelante. Pablo está terminando ya su primer viaje misionero en el capítulo 14. ¿Y cómo termina? ¿Cómo nos comentó Hugo? A ver, los que han estado la semana pasada. ¿Cómo termina su primer viaje misionero de Pablo? Dos cosas dijo Hugo. ¿No recuerdan? Apedreado, ¿no? Termina apedreado porque lo apedrearon, casi medio muerto, pero también termina sostenido por la gracia de Dios. No es lo que nos compartió el Hugo. Y así termina su primer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 15, ya Pablo esto se va a encontrar en Jerusalén, en Corintios primero, y de ahí lo envían a Jerusalén. En el capítulo 15 ya Pablo está en Corintios. Pero es interesante, Pablo al terminar su viaje misionero, el primer viaje misionero, como cualquier ser humano, diría yo en mi rebaño digo, bueno, nosotros no somos Pablo, pero sí Pablo nos desafía mucho como cristianos. Como cualquier ser humano, termino mi trabajo, ¿uno qué hace? A descansar, ¿no? Eso lo queríamos, a descansar. Igual, Pablo después de
tener un gran trabajo misionero en su primer viaje misionero, pasó buen tiempo, caminó muchísimos kilómetros. Él hubiese dicho, voy a descansar allí a mi iglesia, pero no. Pablo cuando llega a Corintios se encuentra con un problema bien serio. Ya no era un problema de repente de persecución, de apedreadas o que iba a perder la vida. Este era un problema más serio aún que ello. ¿Y cuál era el problema ahí? En el verso 1 dice que habían venido algunos judaizantes a la iglesia de Corintios, posiblemente algunos que se habían proclamado maestros de predicar la palabra del Señor, a enseñar a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Ese era el problema que Pablo se encuentra en Corintios, regresando de su primer viaje misionero. La iglesia estaba formada y se habían infiltrado, va a decir Gálatas, algunos judaizantes que se creían hermanos, tan solamente para juzgarles su libertad y para convencerlos que la salvación es haciendo el rito de Moisés, que era la circuncisión. Entonces era una herejía tremenda y Pablo no lo iba a permitir. Estaban yendo contra la doctrina, contra el evangelio que Pablo predicaba. Entonces en el verso 2 dice que hubo una discusión y fue una discusión muy grande. Esta palabra discusión dice que hubo una rebelión, como que se rebelaron y se pusieron prácticamente casi a las peleas ahí. Pablo argumentaba su defensa y los judaizantes también. Me imagino que, bueno, en esos tiempos no había la Biblia, pero cada uno sacaba del Antiguo Testamento, mira acá, y empezaron a debatir, a discutir. Y al final fue tan grande la discusión que no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Porque fue dentro de la iglesia, no fue fuera de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia busca una solución y la solución fue enviarlo a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Eso es lo que va a decir el verso 2. Fueron enviados a Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué a la iglesia de Jerusalén? Porque ahí estaban los apóstoles, aún estaban vivos en ese tiempo, no todos, pero sí estaban vivos. Y bueno, era la iglesia madre de una otra manera también, ¿no? Entonces Pablo va directo a las cabezas para buscar solución a este problema. Y en Gálatas Pablo dice que en esa discusión que tuvo con los hermanos, que un poco lo hicieron dudar, ¿será verdad o será mentira? ¿Será verdad que estoy predicando el evangelio de Cristo? ¿Es el verdadero o no? Entonces, ahí los ancianos pues lo animan a Pablo que siga predicando el evangelio. Los hermanos, es un poquito el contexto de ahí que se encontraron. Y llegando a Jerusalén también el verso 5, hermanos, no fue fácil, porque no solamente el problema estaba en la iglesia de Corintios, sino también estaba en la iglesia de Jerusalén. Los fariseos que se habían convertido al cristianismo, ellos también se levantaron, porque ahí en Jerusalén, en la iglesia, hubo un concilio y también hubo un debate. Entonces la secta de los fariseos que se habían convertido al cristianismo también se levantaron y dijeron, no, los gentiles sí o sí tienen que circuncidarse y tenemos que obligarlos a obedecer la ley. Pues es necesario circuncidarlos y mandarles. Esta palabra mandarles está diciendo como que tenemos que obligarlos, tenemos que ordenarlos y sí o sí ellos tienen que cumplir la ley de Moisés, que era la circuncisión. Entonces este era un problema no solamente en Antioquía, sino también estaba en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué solución lo dieron? ¿Cómo lo solucionaron? Aquí no lo dice realmente, hermanos, el capítulo 15, del 1 al 5, no lo dice. Pero vamos a ir a Gálatas, ¿ya? Vamos a ir a Gálatas y vamos a ir a Génesis también, leyendo algunos pasajes importantísimos para solucionar este problema, hermanos. Si la salvación es por cumplir la ley de Moisés, la circuncisión, que sería por obras, o si la salvación es poniendo tu fe en Cristo, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces es lo que vamos a ir solucionando con la carta de Gálatas. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Pero antes de entrar en ello, yo quisiera aclarar un punto importante también sobre la circuncisión, porque ese fue el problema, la circuncisión. En Génesis, hermanos, capítulo 17, vamos a ir a Génesis, capítulo 17. Después vamos a ir a Gálatas, hermanos. Quiero aclarar esto para no confundirnos un poquito. Quiero hablar de la circuncisión y de ahí hablar de la solución de
del problema. En Génesis, el capítulo 17, hermanos, aquí habla de la circuncisión. En el verso 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. Entonces, hermanos, la circuncisión se dio a Abraham en el Antiguo Testamento, pero la circuncisión era una señal del pacto. ¿Qué pacto había hecho Dios con Abraham? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? ¿Qué pacto había hecho Dios con Abraham? Pero la circuncisión era una señal del pacto. ¿Y en qué consistía la circuncisión? El verso 11 dice que todos los varones debían circuncidarse su prepucio, una parte del pene, hermanos, como señal del pacto entre los hombres y Dios. Entonces era parte de un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y Dios le dice a Abraham: tiene que hacerlo todos. Los varones nacidos de 8 días de nacidos deberían circuncidarse. ¿Ya? Entonces eso es la circuncisión. Y ese era el tema, hermanos, por el cual los judaizantes decían que los gentiles deberían circuncidarse para pertenecer al pacto de Abraham, o para pertenecer al pueblo de Dios, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hermanos, quería que quede ello. Eso es la circuncisión. Se hacían los varones. Ahora, en la ley de Moisés, hermanos, dice también que deberían circuncidarse, pero la ley de Moisés fue agregado 430 años después, dice Gálatas en el capítulo 3. Y Pablo va a decir: la ley no tiene que ver nada con el pacto o la promesa de Dios con Abraham, ¿ya? Porque ha sido agregado después la circuncisión a la ley. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces ahorita a Gálatas. Hay que ubicarnos en Gálatas. Vamos a ir viendo algunos capítulos de Gálatas, como el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Realmente, hermanos, todo el libro de Gálatas es interesante para ver si la salvación es por obras o es por poner nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿cuál fue el problema que se presentó en la iglesia de Antioquía y el mismo problema que había en la iglesia de Jerusalén? Era que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Es lo que dice el verso 1, ¿no? Los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Ese era el problema entonces. En otras palabras, estos falsos maestros, falsos judaizantes, estaban diciendo que la salvación es por obras, porque la circuncisión era una obra hecha por el hombre, obviamente ordenado por Dios, sí, pero ellos decían entonces a la iglesia que la salvación es por obras. Muy bien, vamos a ver el capítulo 1 de Gálatas. Como una introducción, hermanos, ¿por qué escogí Gálatas? Para resolver este problema, si la salvación es por obras o por la fe en Cristo. Porque Gálatas, hermanos, Pablo va a contar aquí a los hermanos de Galacia. Hugo también compartió la semana pasada en Hechos capítulo 14, 21 y 23. Ahí Pablo fundó las iglesias en Galacia. No, Hugo nos compartió. ¿Se acuerdan cuando Hugo dijo: los hermanos, después de ser apedreados, Pablo vuelve nuevamente a esas ciudades? ¿Y por qué vuelve? Vuelve para formar ancianos en las iglesias, ¿no? Y animar a los que sigan creciendo en su fe. Entonces, en su primer viaje misionero, Pablo forma la iglesia o las iglesias en Galacia, porque en el verso 21 y 22 habla de iglesias en Hechos, no solamente habla de una iglesia. Entonces, Pablo forma las iglesias ahí en Galacia, ya en su último viaje, en su primer viaje misionero, ya al terminar. Entonces, Pablo aquí, hermanos, está escribiendo esta carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo va a hablar aquí en Gálatas se habló en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, en el concilio.
Ahí se habló. Los Gálatas va a empezar a narrar cómo ha sido solucionado el problema. Y es lo que vamos a ir viendo en esta mañana, hermanos. Entonces, la iglesia de Gálatas fue fundada por Pablo en su primer viaje misionero. Ahí lo van a ver en Hechos, capítulo 14, 21 y 23. Y empieza Pablo hablando y diciendo en el verso, hermanos, Gálatas, o en Efesios, esperen, Gálatas. Gálatas, hermanos, esto empieza hablando y diciéndole a los hermanos Pablo, ¿por qué tan pronto han abandonado la fe? ¿Por qué tan rápido ellos han, se han dejado convencer por estos falsos maestros? Miren que dice el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué había pasado? Probablemente pasó de 1 año a 3 años, porque dice el verso que muy pronto, o sea, muy rápido, los Gálatas se olvidaron del evangelio que Pablo les había predicado. Cuando en su primer viaje misionero, en el capítulo 14. Ellos se olvidaron muy rápido. O sea, ¿y qué pasó? ¿Por qué se olvidaron tan rápido? ¿Y por qué decidieron seguir un evangelio diferente? Pues estos falsos maestros eran muy estratégicos, pienso, y los convencieron muy rápido. Y a veces el ser humano es muy rápido dejarse convencer cuando ve cosas diferentes, ¿no? Cuando ve cosas que sorprende, o cuando ve cosas que te va a exaltar y te va a hacer caer en orgullo, o cuando te va a hacer sentir mejor que los demás. Ahí uno al toque obedece y actúa. Y estos judaizantes lo habían convencido así a los de Galacia, muy rápido. Porque yo me imagino que ellos dijeron, mira, si tú te circuncidas, Pablo está bien que esté hablando que la salvación es por Cristo, sí, pero también tienes que circuncidar. Mira, si tú te circuncidas vas a pertenecer al linaje de Abraham. ¿Y quién no quería pertenecer en esa época al linaje de Abraham? O sea, ser descendiente, hijo de Abraham, es lo mejor. Y hasta el día de hoy, hermanos, es lo mejor, que lo vamos a ir viendo. Entonces ellos cayeron muy rápido se dejaron convencer y dejaron la salvación que es por gracia, dejaron la salvación que es por gracia por irse por la salvación que es por obras. Y Pablo les dice, ustedes han dejado muy rápido el evangelio y se han ido por otro evangelio diferente. Está hablando Pablo ahí a los Gálatas. Entonces, hermanos, muy bien, la iglesia de Galacia había escuchado el evangelio de Cristo, pero muy rápido abandonó el evangelio de Cristo y se fue por este evangelio que es la salvación por obras, por la salvación por cumplir la ley, que era la circuncisión, uno de ellos. Ya, muy bien. Ellos cambiaron la gracia por las obras. Entonces ahí Pablo está introduciendo su carta a los hermanos y como que llamándoles la atención. Pero en el capítulo 2, hermanos, del 1 al 18, ahí vamos a ver cómo Pablo presenta su defensa contra contra el evangelio a los Gálatas. Porque ya los judaizantes lo habían malogrado al evangelio. Ya los Gálatas estaban convencidos que la salvación es por obras. Ellos ya dejaron el evangelio que la salvación es por gracia. No sé qué lo dijeron a los de Gálatas, pero yo pienso que, como dicen aquí, rajaron, chancaron al evangelio de Pablo. De repente dijeron, Pablo es mentiroso, no lo creas. ¿A él quién lo llamó? No, nosotros somos linaje de Abraham, háganos caso a nosotros. Lo que Pablo está predicando es mentira. Y de repente fueron al Pentateuco también fueron a Génesis y los explicaron a los hermanos ahí. Entonces Pablo en el capítulo 2 lo que hace es presentar su evangelio a los Gálatas y empieza diciéndoles así, miren hermanos, voy a dar lectura del 1 al 10 y voy a coger algunos versículos. Después pasando 14 años, dice, aquí está hablando del concilio de Jerusalén,
Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que trataban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro, al de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacerlo. Entonces aquí Pablo empieza a contarles a los Gálatas que él fue a Jerusalén. A ver, de repente él está equivocado. Y les dice a los Gálatas, pues, los apóstoles, como es Jacobo, Cefas y Juan, Cefas que es Pedro, y nos consideraron como compañeros del trabajo. Está diciendo, los apóstoles aprobaron el trabajo que nosotros estamos haciendo con los gentiles. Ellos entendieron que Dios me había llamado a mí, Pablo, para predicar a los gentiles incircuncisos y a Pedro para predicar la circuncisión. O sea, Pablo está diciendo, ellos estaban de acuerdo. ¿A quién más que la autoridad, ¿no? Que sería en ese caso los apóstoles en ese tiempo? Porque a ellos fue encomendado por nuestro Señor Jesucristo el Evangelio. Y estos judaizantes, quién los ordenó? ¿Quién los ampara? Y Mario nos va a compartir el domingo que viene, dice que ellos solo se nombraron maestros, predicadores. Van a decir que eran unos falsos. Entonces Pablo está defendiendo su evangelio y dice, no, yo no estoy predicando un evangelio por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, o porque yo quiero, o porque quiero buscar un beneficio, no. Yo estoy predicando un evangelio de Jesucristo, que los apóstoles están de acuerdo, y no solo ellos, sino también dice en el verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y ahí está hablando de Dios, que Dios también lo está probando, ¿no? Y hemos visto en todo Hechos que el Espíritu Santo ha ido obrando, ha ido actuando en Pablo también. Entonces Pablo no está diciendo no solamente los apóstoles, sino que también Dios y el Espíritu Santo están de acuerdo con el trabajo que yo estoy haciendo. Ellos han confirmado a través de muchos gentiles que se han arrepentido y han sido también y han recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo está argumentando su defensa. Y es más, dice, yo he traído un testigo, es Tito. Porque si ustedes leen Hechos capítulo 15, dice que Pablo y Bernabé fueron encomendados con la iglesia de Antioquía a Jerusalén, pero también llevaron otros hermanos. Y es probable que uno de ellos fue Tito aquí, por eso Gálatas está diciendo, Tito estaba conmigo, y Tito era un griego incircunciso, que cuando llegó a la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, lo obligaron que se circuncide. Entonces Pablo está diciendo, tres pruebas presentando. Una, los apóstoles sí están de acuerdo con su evangelio. Dos, Dios, el Espíritu Santo, ha ido confirmando a través del evangelio en los gentiles. Y a Tito, el incircunciso, no lo circuncida. O sea, nadie lo obligó. Los apóstoles no lo obligaron porque ellos tenían la autoridad y ellos tenían el derecho de hacerlo. Pero dice que no lo hicieron. Más bien lo recibieron en la iglesia como un hermano en Cristo. Entonces Pablo está diciéndoles a los Gálatas, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué han creído a un evangelio falso? El evangelio que yo predico es un evangelio verdadero.
¿no? Entonces Pablo vemos aquí, hermanos, defendiendo su evangelio y vemos que él está trayendo pruebas a los hermanos de Galacia. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a retomar el camino correcto, que es la salvación por gracia. Entonces Pablo les está diciendo, hermanos, no hay un evangelio por obras, sino hay un evangelio que es la salvación por gracia, ¿no? Muy bien. ¿Y ustedes, hermanos, qué creen? ¿Ustedes están convencidos que han recibido el verdadero evangelio? ¿Seguros? Pero que sí. Yo no sé, a ustedes alguien les ha compartido el evangelio, ¿no? A veces nosotros también compartimos el evangelio, los ancianos hacemos discipulado, los líderes hacen discipulado. Pero están convencidos que ha sido el verdadero evangelio. Espero que sí, ¿no? ¿Ustedes creen que son salvos por creer en Cristo? ¿O creen que son salvos porque ustedes se lo merecen? No, entonces si es un no es porque sí crees que el evangelio es verdadero. Pero con los Gálatas les habían convencido muy rápido los judaizantes. Se olvidaron muy rápido. Y Pablo les va a decir esto: yo les expliqué tan claro el evangelio. Eso es como que ustedes hubiesen podido verlo a Cristo crucificado. Pero muy rápido se olvidaron. Muy rápido dejaron el evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, sí hay que tener mucho cuidado. Nosotros sí hemos recibido el evangelio verdadero y nuestra autoridad es la Biblia. Hoy les estoy compartiendo aquí el verdadero evangelio, cual Pablo presentó su defensa en Gálatas. No, claro, ellos no tenían la Biblia, para nosotros es un poco más fácil ya, porque más claro, porque ya lo tenemos aquí la Biblia. Es el verdadero evangelio. La salvación es por gracia. La salvación, tenemos que creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, no por obras. La salvación no es por obras. Muy bien, y en el capítulo 3, hermanos, eh, del 3, del 1 al 29, Gálatas, aquí vamos a ver cómo Pablo les llama la atención y les hace reflexionar también a los Gálatas, que vuelvan nuevamente al verdadero evangelio. Aquí vamos a ver cómo Pablo va a utilizar una palabra, no sé, de repente un poco ofensiva, pero en el verso 1 dice, en mi Biblia dice, oh Gálatas insensatos, pero en otra versión dice, oh Gálatas tontos, ¿no? ¿Por qué se dejaron convencer tan rápido? ¿Por qué? Gálatas tontos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es lo que los decía yo, ¿no? ¿Cómo se dejaron convencer tan rápido? Si yo les expliqué bien clarito el evangelio. Pero sí, hermanos, a veces sucede eso. Cuando les digo, cuando enseñan un evangelio en donde tú te creas superior que los demás, superior que Cristo, ahí uno cae rápido y, y, y deja el verdadero cristianismo. Entonces yo creo que por ahí los atacaron los judaizantes a los de Gálatas, porque tan pronto que olviden el evangelio, ni dos años, un año probablemente pasó y ellos olvidaron. Muy rápido se fueron a, a un evangelio por obras. Entonces Pablo les dice, ¿por qué han sido tontos? ¿Qué pasó con ustedes? Yo les expliqué claro el evangelio. Eh, entonces, hermanos, y él va a exhortarles muy fuerte en el verso 10 y en el verso 11. Ya Pablo va a exhortarles muy fuerte a los Gálatas. ¿Ustedes en qué condición están ustedes por dejar el verdadero evangelio? Miren lo que les va a decir el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A Pablo mucho le está insultando, ¿no? A los de Gálatas les dice tonto. Y ahora les dice, ustedes son malditos. Pablo les está llamando la atención muy fuerte, pero a la vez haciéndoles reflexionar. O sea, tan rápido olvidaron el verdadero evangelio, cambiaron la muerte de Cristo por la maldición para ser malditos.
¿Qué pasó con ustedes? Por eso les dice, o sea, tan tontos son que no se dieron cuenta. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pues Pablo les dice a ustedes, si están creyendo en ese evangelio, no son salvos, no son justos delante de Dios, porque por las obras de la ley nadie es justo. Más bien ustedes son malditos, han caído en maldición. Es lo que les está diciendo Pablo aquí a los hermanos de Gálatas. Y Pablo tuvo que hablarles fuerte para que se den cuenta. Y eso es lo mismo, hermanos. Si nosotros de repente estamos pensando que la salvación es por obras, pues estás equivocado. No eres declarado justo delante de Dios si tú estás creyendo en una salvación por obras. Y si tú estás pensando que la salvación es en otras cosas menos que en Cristo, eres maldito. No es que la ley sea malo, la ley no es malo. Pablo le va a decir en Gálatas más adelante, le va a decir que la ley no es malo. En capítulo 4 creo lo dice. La ley es buena, la ley es un tutor, pero la ley también te hace ver tu pecado. La ley te va a hacer ver tu pecado. Cuando tú estás pecando, la ley te va a decir, mire, estás pecando, esto no agrada a Dios, necesitas de Dios. Y como tutor te va a estar guiando a Cristo. Pero si tú estás pensando que la salvación es por obras, pues Pablo dice, eres maldito por cambiar el evangelio verdadero por otro evangelio. Muy bien, Pablo les llama la atención muy fuerte ahí. Volvemos al verso 2 de Gálatas 3, pero también les va a hacer reflexionar con algunas preguntas. Primero los exhorta fuerte, y de ahí Pablo la intención es hacerlos volver nuevamente al verdadero evangelio. En el 2 les dice, y esto solo quería saber vosotros, les hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? ¿O por oír, o por el oír con fe? Pablo les hace recordar cuando se arrepintieron, cuando creyeron en Cristo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo, le dice ustedes? ¿Por obedecer las obras de la ley o por poner tu fe en Cristo? ¿Cómo recibieron? Nosotros, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No recibimos porque hacemos buenas obras, no, sino cuando creemos en Cristo. Y eso mismo le está diciendo Pablo aquí a los Gálatas. ¿Cuándo? Yo no sé qué habrán hecho ellos, cómo lo habrán, creo que habrán estado avergonzados ahí, con la cabeza agachada, a leer esta carta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo les dice, ustedes han sufrido también por el Evangelio como yo he sufrido. Ustedes han estado conmigo ahí padeciendo las persecuciones, los maltratos, las pedreadas. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿O es que realmente en vano ustedes han, o es que han estado fingiendo nomás ser cristianos? Fuerte. ¿Estaremos fingiendo nomás como cristianos? Pablo dice, parece que todo lo que ustedes han hecho es en vano. El verso 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿No? Entonces Pablo, hermanos, les hace recapacitar a los Gálatas con esta pregunta, si recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés o recibieron el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, el mensaje que Pablo les compartió. Yo creo que ellos ahí reaccionaron y dijeron, sí, Pablo, tienes razón. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando tú nos compartiste el Evangelio, ahí hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, del 13 al 14, hermanos. Dice que todo aquel que ha creído en Cristo es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nosotros, de nuestra salvación, para que cuando Cristo venga. Entonces, ¿cómo podemos estar escuchando otro evangelio diferente? ¿Cómo podemos estar pensando que la salvación es por ser buena persona, es por venir todos los domingos a la iglesia, es por leer mi Biblia todos los días? No, la salvación no es por eso. La salvación es aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador. Y que déjame decirte, amigo, de repente son un poco fuertes, si tú estás viniendo cada domingo a la iglesia y aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador,
como dice Gálatas 3:10, aún sigues en esa maldición de la ley. Porque de repente ya te confiaste y piensas que por venir todos los domingos a la iglesia, por apaciguar de repente tu conciencia, ya eres salvo. El Señor ya te perdonó. No, la salvación no es por eso. La salvación es creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí vamos a recibir el Espíritu Santo y ahí vamos a ser sellados con el Espíritu Santo hasta el día que Cristo venga. Entonces, es lo que les dijo Pablo a los Gálatas. ¿Dónde está la salvación por obras? Yo cuando les hablé de ello, no les hablaba de eso. Así que no tienen que creerlo a estos judaizantes. Y así es, hermano, no tenemos que creer cuando alguien venga a compartirnos otro evangelio. Pablo dice, ni lo reciban, es un anatema. Y es triste a veces, hermanos. Claro, no hay que faltarle el respeto cuando alguno viene y toca tu puerta y te dice, quiero hablarte de esto y de aquello. No, no estamos para faltar el respeto, pero sí, hermanos, dice que ni lo reciban, un evangelio diferente, el cual no sea de Cristo. Porque hay algunos que niegan a Cristo como Dios, niegan a Cristo como su Salvador. Piensan que la salvación es en otra cosa, piensan que la salvación es por obras. Algunos que predican ese evangelio, ven a Cristo y Él te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar esto, te va a dar aquello. A veces lo hacen solo por llenar sus iglesias. Hay que tener cuidado, hermano, porque esto es grave, no es broma. Eso es como si tú aceptaras otro evangelio al abrir las puertas de tu casa. Pero sí, hermanos, vuelvo a decir, no hay que faltar el respeto también a las personas. Muy bien, hermanos, entonces Gálatas los llama la atención, Pablo los llama la atención a los Gálatas, pero Pablo también los hace recapacitar para que regresen de nuevo. ¿Quién les dio el Espíritu? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Entonces ellos se dieron cuenta, obviamente, que fue por creer en Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Muy bien, vamos a ir viendo otros versículos más, hermanos, ahí en el 6, ¿ya? Ahí va a hablar en sus Biblias, dice el pacto de Dios con Abraham. Y es interesante, hermanos, aquí pienso yo que los judíos, no sé, no interpretaron bien el mensaje de Dios a Abraham cuando hizo un pacto, o simplemente eran muy legalistas, muy orgullosos y querían que imponer la ley sí o sí en los gentiles. ¿Ya? ¿Por qué? La pregunta sería entonces, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Yo me imagino que los de Gálatas se volvieron a preguntar eso. Entonces, Pablo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pablo, hermanos, por eso escribe el verso 6 y dice así, y les va a poner el ejemplo de Abraham. No sé, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Abraham? Abraham ya murió, Abraham estuvo en Génesis años y años atrás. Imagínense si la circuncisión ha sido agregada a la ley 400 años después que murió Abraham, ¿no? Pero ha sido muchísimo tiempo, pero aquí habla de Abraham. Y dice así Pablo, para responder esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos o cómo podemos ser salvos? Dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo así? ¿Cómo así fue? ¿Cómo así creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia? O sea, ¿cómo así creyó Abraham en Dios y le fue declarado justo y fue declarado salvo? Que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, dice. ¿Cómo así? Esa es una pregunta que yo me hice, hermanos, y para ello tenemos que ir a Génesis. Porque Pablo aquí está poniendo a Abraham como ejemplo de la salvación. ¿Ya? Porque los judaizantes creían que por ser linaje de Abraham, ellos son salvos. Creían que porque se circuncidan, por cumplir el pacto de Abraham, ellos son salvos. Igual los fariseos, porque los fariseos eran los que cuidaban la ley de Moisés, ellos eran muy obedientes a la ley, ellos también decían, sí, tienen que obedecer, y la ley dice que te circuncides para ser salvo. Entonces todo apunta a Abraham, y Pablo aquí en Gálatas los lleva a Abraham, para abrirles los ojos a los Gálatas. Y yo no creo solo a los Gálatas, sino también a estos judaizantes, como los fariseos que se habían convertido al cristianismo, pero creían aún pensando que tienen que obedecer la ley, la circuncisión para ser salvos. Decían, sí, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es bueno para la salvación, pero también tenemos que hacer obras para ser salvos. Entonces Pablo
está acá refutando con Abraham. Ya vamos a ir rapidito, hermanos, tiempo es muy corto. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, pueden buscarlo en sus Biblias o me siguen, ya yo voy a ir contando un poquito la historia. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, Dios llama a Abraham, lo saca de su ciudad, le dice, ven a esta ciudad, yo te voy a dar esta tierra de Canaán y tú vas a bendecir a muchos. Tú vas a bendecir a muchas familias. Ahí es el primer llamado que Dios lo hace a Abraham en Génesis. Y hermanos, Gálatas capítulo 3, verso 8, dice algo interesante. Y eso está en ese mismo contexto de Génesis capítulo 12, hermanos. Dice, y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En Génesis capítulo 12 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Génesis, hermanos, capítulo 17, del 1 al 13, va a hablar Dios cuando hace el pacto con Abraham, le dice, en ti van a ser benditas todas las naciones, ¿no? Y Pablo está llevándoles ahí a Génesis, hablándoles de Abraham, y le dice, las escrituras ya lo han dicho, que Dios ya lo compartió el evangelio a Abraham. Ahí habla, hermanos, de la buena nueva a Abraham. O sea, Dios en Génesis ya lo había compartido el evangelio a Abraham. ¿Ya? Y vamos a verlo más adelante. Ahí parece que está medio oscuro, vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, Dios, hermanos, ya había compartido en Génesis el evangelio a Abraham. En Génesis capítulo 22, verso 18, allí está más claro ya. En Génesis capítulo 22, verso 18, ubíquense ahí. Ahí sí me voy a ubicar, quiero leerlo como dice. Génesis 22, verso 18. Aquí es cuando, hermanos, ya nace su hijo Isaac, cuando Dios ordena que sacrifique a Isaac. Pero cuando Dios lo llama primero a Abraham, en Génesis 12, Abraham no tenía hijos. Sabemos que su esposa Sara era estéril. Entonces Abraham nunca iba a tener hijos realmente, porque su esposa es estéril, ¿no? Su esposa era estéril, él no iba a tener hijos. Entonces de repente Abraham se estaba preguntando, pero ¿de qué estamos hablando? Si yo no puedo tener descendencia, porque le dice Dios a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones. O sea, por ti van a ser bendecidos todos. Entonces por eso Gálatas 3:8 dice que Dios lo compartió el evangelio. Y aquí dice, hermanos, en el verso 18, 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. No, Dios le está diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque tú obedeciste a mi voz. Hermanos, cuando aquí hablamos de simiente, vamos a leer en Gálatas 3:8. Quiero que lean Gálatas 3:8. No, Gálatas 3:8 no, hermanos, es Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Miren qué dice. Aquí va a hablar más claro, ya aquí está aclarándose más de quién está hablando Dios a Abraham y en quién Abraham ha creído. Dice así, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta palabrita simiente es la misma palabra simiente en Génesis capítulo 22, verso 18. Y es interesante cómo lo va a explicar Pablo. Dice, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. No dice así, o sea, no está en plural hablando de varios, sino Génesis capítulo 22, verso 18 y Gálatas capítulo 3, verso 16, está hablando en singular de la simiente, de uno. Dice Pablo, explica ello, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya Pablo los mató con esto a los Gálatas.
¿verdad? Y a cualquiera que cree que un evangelio en obras, que la salvación es por obras, Pablo le está diciendo a los Gálatas, Dios ya lo ha predicado a Abraham en Génesis, ya lo ha hablado de Cristo. Por eso él ha puesto su fe en Cristo. Y por eso es que Dios le dijo a Abraham en Gálatas 3, verso 16, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es por eso que Dios lo declara justo a Abraham. Es por eso que Abraham ha sido salvo, porque ha creído en Cristo, en el Evangelio de Cristo. Porque Dios le estaba hablando de Cristo, no de Isaac su hijo. Entonces, la descendencia era algo más grande, era Cristo, ¿no? Y Gálatas lo confirma. Dice, pues estaba hablando de Cristo. Y para confirmar Juan 8:56, Cristo también lo dijo, hermanos, en Juan 8:56. Miren qué dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo es eso? Si Cristo no estaba en esos tiempos. ¿Por qué Jesús está diciendo aquí que Abraham lo vio a Cristo? Que Abraham vio venir ese día de la salvación. Y dice que Abraham se gozó, se llenó de alegría. Entonces, hermanos, la salvación para Abraham nunca fue por circuncidarse, nunca. La circuncisión leímos al principio que fue un pacto, una señal del pacto que hizo, de esta promesa, que en él van a ser benditas todas las naciones. La salvación nunca fue por obras, sino la salvación desde Abraham, desde tiempos antiguos, la salvación es por creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Pablo aquí en Gálatas 3:6, eso les está haciendo recordar a los Gálatas, que la salvación no es por cumplir la ley, que la salvación no es por circuncisión. Abraham no se salvó así, sino Abraham se salvó creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Y hemos visto Gálatas 3:16, Juan 8:5. Muy bien, hermanos. Entonces, para ser salvos, ¿en quién tenemos que creer? En Cristo, así como Abraham, que es nuestro Padre. Y es lo que va a decir ahí, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente, porque hemos creído en ese Cristo que Abraham ha creído. Muy bien. Y el verso 9 dice también, hermanos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces nosotros somos bendecidos en Abraham. Y no vamos a hablar de una bendición, hermanos, de repente material, sino de una bendición espiritual, que es la más importante y la que vale más que todo el oro del mundo, es la salvación, es la vida eterna. Entonces, eso es lo que Pablo está, hermanos, presentando su argumento aquí, y eso es muy importante para nosotros tenerlo claro, que Abraham fue salvo por creer en Cristo. La Biblia lo dice, la Biblia lo confirma. Entonces la salvación, hermanos, no es por obras, la salvación es por creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Pablo está diciendo que la salvación nunca fue por obras, hermanos, y ni será por obra, nunca, y ni será por guardar la ley. La salvación solamente es creer en Cristo. Como dijo Martín Lutero, me acuerdo, el Hugo antes lo mencionaba, Martín Lutero, sus 5 olas, solus Christus. No sé muy bien leer ese idioma, pero ¿qué quiere decir? Solo en Cristo. Pero hermano, solo en Cristo hay salvación. Y esas son las canciones que cantábamos al principio. Solo en Cristo hay salvación, en nadie más hay salvación. Quisiera terminar con Gálatas, hermanos, 3, del 13 al 14. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, aquí, hablando de Cristo, Cristo se hizo maldito por nosotros. Cristo cargó nuestros pecados en ese madero por nosotros. Y vamos a cambiar el verdadero evangelio por
por un evangelio por obras, por un evangelio religioso. Pablo está diciendo que era necesario que Cristo muera. Era necesario que Cristo se haga maldito, era necesario que Cristo sufra en la cruz para que el evangelio también llegue para los gentiles. ¿Para qué? Para recibir la promesa del Espíritu Santo, o sea, para recibir las arras de nuestra salvación. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos agradecer cada domingo también cuando meditamos en la cena del Señor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros. Él murió para nosotros darnos vida y vida eterna y una vida en abundancia. Entonces, hermanos, ahora somos salvos por la fe en Cristo. ¿Hacemos obras? Sí, vamos a hacer obras y muy buenas obras. No para la salvación, sino porque somos salvos. La ley no es mala, la ley es buena, pero la ley no sirve para la salvación. Las obras son buenas, sí es buena, porque tenemos que hacerlo como verdaderos cristianos. Pero hacer obras no significa que te van a salvar, sino tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra de esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. De repente me pasé un poco, pero era necesario, Señor, porque es importante esto en el concilio de Hechos capítulo 15. Creo que ellos demoraron más tiempo que yo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y perdónanos si de repente hemos estado enseñando o practicando un evangelio por obras, un evangelio legalista, el cual nunca se ha predicado en la Biblia por nadie, Señor. Y ayúdanos siempre a cuidar el verdadero evangelio. Ayúdanos a cuidar que la salvación, Señor, es por poner nuestra fe en Cristo. Y ayúdanos a cada uno a hablar de Cristo también, Señor, a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que nos visitan cada domingo. Oro que sigas trabajando en sus corazones y oro que hayan entendido que el Evangelio no es por asistir a la iglesia. No se van a salvar, Señor, sino se van a salvar porque te han aceptado como su Señor y Salvador, así como lo hizo Abraham. Gracias, mi Dios. Nos despedimos de esta parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.